Pues qué gusto estar una vez más con ustedes aquí en este programa Retorno. Gracias a nuestro amigo Yair. Gracias, aquí estamos. Nos encontramos otra vez aquí con el equipo. Gracias por acompañarnos. Pues hoy tenemos un programa especial. Especial, como todos. Como todos, claro. Y para empezar, quiero iniciar dando las gracias. Okay. En primer lugar, a Dios que nos permite estar aquí. Y en segundo, quiero agradecer al doctor Campuzano que estuvo con nosotros la semana pasada. ¿Programa pasado? Y a la gentileza y bondad que tuvo de darnos 10 pases, 10 consultas gratis para oftalmológico. ¿Sí? ¿Sí? Oftalmológicas. Entonces, pues agradecemos a él por ese buen corazón y gran corazón que tiene. Entonces, ya están por allí las personas, ya están agendadas para la cita. Pues gracias, doctor. Si por allí nos está viendo, ¿verdad? Gracias. Que no sea la primera ni la última. Exactamente. No, pues tenemos un programa muy interesante hoy. La verdad que hoy vamos a tocar un tema muy interesante y vamos a hablar de un personaje que también es muy interesante y que este personaje, la verdad, puede ser inspiración para jóvenes, exacto, para adultos, para niños. Bueno, es un personaje que tiene mucha inspiración. Exacto. ¿Cuál es el título del programa de esta noche, Jaircito? El que tenga miedo de morir, que no nazca. Interesante. Suena a meme, pero es real, ¿verdad? El que tenga miedo de morir, que no nazca. Que no nazca, güey. Interesante. Yo creo que en la vida, el miedo se vuelve parte de nosotros, el miedo. Sí, claro. De hecho, los valientes, dicen, no son los que no tienen miedo, sino los que enfrentan ese miedo. Entonces, el hecho de el que tenga miedo de morir que no nazca, nos está hablando y nos está motivando a que vayamos adelante, a que no nos demos por vencido, a que no nos rindamos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Yaircito? Bueno, el personaje del cual vamos a hablar hoy es un personaje que lo encontramos en la Biblia. Es un personaje que quizás no tenía todas las cualidades que se necesitaba para ese momento, pero Dios no mira lo que eres, Dios mira lo que puedes llegar a ser. Y este personaje es el Gedeón. Gedeón es este personaje que vamos a ver algunas cualidades de él. Y antes que nada, me gustaría comentarte algo. Los nombres tienen mucho que ver, ¿sabes? Exacto. Los nombres, yo no sé si sabes qué significa tu nombre, pero mi nombre significa Dios ilumina. Dios ilumina. Ese es el significado del nombre. Y el significado del nombre de Gedeón es un guerrero poderoso. Wow. Entonces, es el significado del nombre de Gedeón. A veces y quiero motivar, ¿no? Si alguien me está mirando, que investigue qué significa su nombre. Y si nos puede poner ahí en los comentarios, ¿no? Claro que sí, en los comentarios. ¿Qué significa su nombre? Sí, que nos ponga ahí en el comentario, ¿verdad? Mi nombre significa tal cosa, ¿no? Y por aquí vamos a darle lectura para que pongamos, pues, interactuar con las personas, ¿no? Claro que sí. Bueno, y entonces, este personaje es Gedeón. Es un personaje que era un agricultor, era una persona claro. Es más, era el más pequeño y de una de las tribus más pobres. Entonces, era un personaje que podemos decirlo así, que no tenía gran influencia, pero miren lo que llegó a ser, ¿no? Y todo el mundo hemos escuchado hablar de Gedeón. De Gedeón, exacto. Por allí, Yaircito, tú nos vas a dar algunas curiosidades que ya traes por allí. Sí. Y yo voy a darles 3 lecciones. Bueno, son 7 lecciones de Gedeón, pero yo voy a darles 3 porque no nos va a alcanzar el tiempo para las 7. Así que voy a darles 3 lecciones de la vida de Gedeón. Así que por allí, Yaircito, si tienes ya dijiste la primera curiosidad, sí. El significado del nombre. El significado de Gedeón es guerrero poderoso. Guerrero poderoso. Sí, son detallitos que traigo, sí, claro, que me gusta mucho hablar de Gedeón. Era un joven agricultor. No era un guerrero, era un joven agricultor. Y bueno, quiero leerles nada más, no quiero contarles el spoiler. Si ustedes investiguen un poquito también, estará muy interesante la historia. Pero Gedeón, el pueblo estaba pasando por una situación difícil. Y entonces a Gedeón Dios lo llama. Dios lo llama para que sea el libertador en ese momento del pueblo de Israel.
Correcto. Creo que vamos a contar por ahí el contexto de qué es lo que estaba pasando. Claro que sí. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y otro dato curioso e interesante de Gedeón es de que, pues no, su nombre significaba guerrero, pero él no era un guerrero, ¿no? No. Entonces, y como dato importante es de que antes el consentido de la familia, ¿quién era? El primogénito. Y ahora, ¿quién es el consentido, verdad? El último, ¿verdad? El último, Es el el último, más el último. consentido. Pero antes, el hijo predilecto por allí era el primero. El primogénito. ¿Tú qué número te tocó ser el primero? Primero. O sea, que tú serías el primogénito. Yo de sería la familia. en aquel entonces era el primogénito, obtenía todos los bienes, tenía el poder, era el mayor. Claro. En mi caso me tocó ser el último, ¿no? Ok, estamos Exacto, a la inversa. Pero fíjate lo interesante es de que en ese tiempo de Gedeón, la posición en la que tenía como hijo no le daba ningún beneficio, ningún privilegio, porque todo se lo llevaba el primogénito. Era uno más del montón. Exactamente, en otras palabras, era un insignificante. Era un insignificante, ¿no? Entonces, vamos a comentar qué era lo que... Por allí dice Carlos significa hombre libre, dice. Ah, ok. O su nombre significa significado. hombre libre. Ok, muy buen significado, ¿verdad? Aunque por allí, Carlitos, es bueno que mencione de que ya no está libre, ¿verdad? Para que no piensen de que... Está casado, está Sí, casado. exacto. Entonces, ahora, fíjate, ¿qué era lo que pasaba? Que los madianitas llegaban cada vez que había que levantar la cosecha Así es. y les robaban todo. Les quitaban, imagínate que trabajas todo el año y cuando llega tu aguinaldo llega alguien allí, oye, móchate Te lo con el roba. aguinaldo, ¿no? Y con todo el mes. Y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada porque es más grande que tú, te va a pegar o te va a desaparecer si tú le dices algo. Imagínate qué impotencia se puede sentir. Yo no sé si alguien en este momento está pasando una situación tal. ¿Tú crees que todavía existen ese tipo de situaciones? Todavía hay marianitas. En la secundaria hay marianitas. En ¿Verdad? la prepa hay marianitas. En ¿Qué? la primaria ni se diga. En la primaria ni se diga. ¿Qué es un marianita? Son aquellas personas o aquellos problemas, aquellas dificultades que tú tienes y que crees que no puedes vencer. Exacto. Y entonces el programa de hoy tiene que ver con esa analogía, con esa historia. Es una historia antigua, pero ese ejemplo de Gedeón en la actualidad nos va a servir. Una gran enseñanza nos debe de dejar. Exacto. Fíjate, por aquí me mandan otro nombre que dice, Alejandra significa la que protege al hombre. Oye, Oye, excelente. qué interesante, ¿no? Hay muchos, Pues, hay muchos nombres que yo no sé. Yo Ajá. no sabía que Carlos significaba hombre libre. Tampoco sabía que Alejandra significara la que protege al hombre. Qué interesante, ¿no? bendito el hombre que tenga una Alejandra, ¿no? Exactamente, Sí, bendito el hombre que tenga una Alejandra. Ya que estás mencionando eso, quiero mandar un saludo para Suemi, para Francisco que nos están viendo, para Salvador Oliva también que está con nosotros conectado. Por allí nos comentó también, saludos. William Zaragoza, Rodríguez Landero, gracias por estar con nosotros, a Carlitos, a Cruz, y no hay ese nombre, no lo puedo promocionar, pero lanzó una estrellita, al Malila Domínguez Malpica, gracias por estar con nosotros, al Dair, y bueno, no sé si tengas más ahí, a Joaquín, al famoso Joaquín. Excelente. Argüelles. Pues bienvenidos y gracias por estar conectados con nosotros. Entonces, volviendo, sí, adelante. Nada más déjame saludar al pastor Benjamín Rosario Camacho. Excelente. Gracias por estar con nosotros, capaz que lo tengamos aquí. Sí, de hecho, la próxima semana quizás sorprendamos, pero que sea sorpresa. Que sea sorpresa. Sí. Ya estás metiendo el spoiler. Sí, por favor, allí dice Castillejos Tony, saludos amigo. Maestro Tony Castillejos, de verdad, qué gusto saludarle. Igual por allí, Dali, saludos desde Cozumel, excelente. Pedro Gómez, bendiciones amigo Lenin, gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Y bueno, volvemos al tema, ¿no? Claro. En la primaria tuviste algún madianita que era abusivo con... Fíjate que yo creo que todos tuvimos a un personaje así. O sea, siempre hay personas más grandes que tú. Sí. Y que a veces te quieren aprovechar o te quieren golpear, algo así. No recuerdo así mucho, pero en la secundaria quizás tuve a alguien que se ponía celoso porque yo jugaba quizás un poco mejor que él. Okay. Y entonces sí, eran celos, ¿no? Celos así. Procuraba molestarme. Procuraba molestarme, entonces, Okay.
pero gracias a Dios supe llevar eso bien. Yo en la primaria sí tuve a alguien que me robaba mi gasto, ¿Ah, sí? mis 50 centavos, mi peso. ¿Tuviste tus medianitas? Sí, pero también tuve mi Gedeón. Era alguien que estaba de su nivel y que me ayudó, ¿no? Y no sé si alguien por allí ha pasado alguna situación, o incluso hoy en la vida real, ¿no? Claro. Se puede estar pasando una situación, un problema, que crees que no puedes salir de allí. Sin embargo, ¿sí vas a comentar algo? Sí, es que mira, Dios ve el potencial que hay dentro de nosotros. Exacto. A veces uno no ve el potencial que hay en ti. Gedeón no veía lo que él podía llegar a hacer, pero Dios sí mira tu interior. Dios mira tu corazón, Dios conoce tus pensamientos y Él ve lo que tú puedes llegar a hacer. Hoy quizás seas una persona tímida, seas una persona retraída, pero Dios sabe lo que el potencial que tienes y Dios quiere ayudarte. Yo creo que lo importante es aceptarlo y que nos pongamos en las manos de Dios. Y sabes, te voy a dar una frase, y quizá va a sonar media rara porque no estamos acostumbrados, pero te voy a decir, a veces el diablo tiene más fe en nosotros que nosotros mismos porque sabe que Dios está con nosotros. Y cuando ve que hay potencial, te ataca. Pero tú te sientes impotente, fracasado, pero Él sabe que Dios ya puso los ojos en ti, que Dios ya puso el propósito en ti, y entonces comienza a atacarte. Y a veces Él tiene más fe en nosotros que aún nosotros, ya sea en Dios o en nosotros mismos. Fíjate que hablando acerca, complementando un poco Excelente. lo que dices, cuando Dios nos delega una misión, es porque Él conoce el potencial que tenemos y sabe que podremos realizar lo que nos encomienda, aún cuando nosotros mismos tengamos dudas y temor. Excelente, excelente. Y mira, ahora quiero empezar porque dije que voy a dar 3 lecciones Adelante. de Gedeón, pero para eso necesitamos el contexto, y el contexto es precisamente eso, de que los madianitas llegaban y le quitaban todo a los israelitas, los dejaban sin cosecha y sin comida, imagínate qué difícil. Ahora, yo creo que ya muchos años y muchas veces les habían quitado eso a los israelitas. Entonces, ¿qué pasa cuando comenzamos a intentar una y otra vez y fracasamos? ¿Qué pasa con nosotros? Nos desanimamos. Sí, entra el desánimo. Nos desanimamos. Dejamos de intentar, dejamos de luchar, dejamos de perseguir, dejamos por allí las fuerzas y los ánimos por un lado. Sin embargo, Gedeón, te voy a dar la primera lección. Adelante. Son 7, pero vamos a dar 3. La primera lección de Gedeón es de que Gedeón, a pesar de la circunstancia, ¿cómo lo encontró el ángel a Gedeón? ¿Qué estaba haciendo? Estaba como Trabajando. ocultando, sí, estaba ahí trabajando ahí. Pero esa es la primera lección, trabajando, a pesar de las circunstancias. Es decir, trabaja a pesar de las circunstancias. Y algo interesante es que Dios, y por allí veo a la cámara, ¿verdad? Y es que Dios nunca llamó a ningún flojo. Dios nunca le hizo el llamado a ningún flojo. Eso hay que ponerlo como frase. Sí, sí. Hay que ponerlo como frase porque me encantó. Dios nunca llamó a ningún flojo. Alcanzó aquel David que estaba pastoreando sus ovejitas. Aquel Eliseo que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Aquellos Pedro y Andrés que estaban remendando sus redes. A todos los que Dios llamó, los encontró trabajando. Dios no pierde el tiempo con los flojos. Está buena esa, me gusta. Entonces, ¿por qué razón? Porque si somos flojos para la vida, imagínate para la causa de Dios. Así es. Entonces tenemos que ser y hacer la diferencia. Así que la primera lección que encontramos de la vida de Gedeón es: trabaja a pesar de las circunstancias. Sin importar la condición y la situación, tenemos que continuar trabajando. Entonces, ahora el Señor nos está invitando a que nosotros podamos ser, hoy hay una palabra de moda que se llama proactivos, ¿verdad? Proactivos. Entonces, tenemos que ser proactivos, como ese Gedeón, de que no se dio por vencido y que estaba trabajando arduamente, aun cuando sabía que le venían a quitar la cosecha, aun cuando sabía que el enemigo llegaba y le robaba todo. Ahora, es posible que tú estés pensando que ya no tienes nada más que intentar, que ya no tienes más nada que probar, porque el enemigo te ha robado la felicidad, la alegría, el entusiasmo, los sueños, el propósito y todo lo bonito que tenga tu vida. Entonces es probable que sientas que ya es momento de darte por vencido, de dejarte caer por completo y no intentar más, no luchar más. Pero en esta noche queremos invitarte a que continúes trabajando,
a que sigas luchando por ese sueño, por ese propósito, por eso que tú deseas comprar, por eso que deseas adquirir, pero sobre todo por esa transformación que deseamos en nuestra vida. Y esto me lleva también a reflexionar en algo. Cuando Dios llama, Él capacita y te da estrategias. O sea, Exacto. Gedeón, como tú dices, era un agricultor, era una persona que estaba trabajando y él lo llaman a liberar, a ser un guerrero. Él no era un guerrero. Claro. Él no era una persona así, pero Dios te capacita, Dios te da las habilidades. Exacto. Dice esa frase que Dios no llama a los más capacitados, pero sí capacita a los que son llamados. Amén. Y eso pasó con Gedeón, ¿verdad? Sí, Dios lo capacitó de ser un agricultor sencillo a ser el libertador. Y luego haciendo un poquito así más siguiendo el hilo, Gedeón también me encanta porque tiene la disposición. Exacto. Disposición también, aunque dudó, eso lo podemos también ver más adelantito, pero tienes que tener la disposición de aceptar la invitación. Exacto. Bueno, voy a darte la segunda lección. Adelante. La segunda lección dice el versículo, ¿verdad? Que Gedeón estaba trabajando y aparte de eso, es descriptivo el versículo cuando dice que estaba sacudiendo el trigo. ¿En qué lugar? ¿Sí recuerdas cómo se llamaba el lugar, Ayercito? No recuerdo. En el lagar. ¿Un lagar? Ok. El lagar. Sí. Entonces, ahora yo les pregunto, antes de decirlo, por ahí si pueden comentarnos en los comentarios, ¿qué es el lagar? ¿Qué es el lagar? Si alguien sabe por allí, coméntenos allí en los comentarios. Por favor, coméntenos qué es el lagar. Ok. No sé si por allí alguien sabe qué es el lagar. Bueno, si no sabe qué es, le vamos a decir ahorita, ¿verdad? El lagar es un lugar donde allí pisaban las uvas para sacar el vino, para sacarle el juguito a las uvas. Ahora, lo interesante es que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ahora, el lagar no era un lugar para el trigo. Lo estaba escondiendo. El lagar es un lugar para las uvas. Para el trigo es el granero. Pero ¿por qué Gedeón estaba sacudiendo? ¿Por qué Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar? Porque pensó esto, ¿no? Si yo me voy con mi trigo al granero, pues saben que el trigo se sacude en el granero. Van a llegar y me lo van a quitar. Pero si me voy al lagar, donde es el lugar de las uvas, no es temporada de uvas, así que nadie va a pensar que el trigo está allí. Entonces, oculto acá y no me roban el trigo. A eso se llama innovación. Innovación. Primera lección es, trabaja a pesar de las circunstancias. Lección número 2, sé innovador. Dale un giro, sé creativo. Sé creativo. Muévele algo diferente. Vienes haciendo un negocio, dale un giro, algo diferente. Ahora, vienes estudiando de una manera, estudia de otra. Exacto. Dice por allí, ¿verdad? Que si sigues haciendo las mismas cosas, no esperes resultados diferentes. Si queremos resultados diferentes, tenemos que cambiar las cosas. ¿Cómo hacer las cosas? Hacer acciones diferentes. Claro, entonces, en este caso, Gedeón, pues ya se robaron muchas veces mi trigo, pero esta vez no se lo roban. Y entonces innovó y cambió del granero al lagar y le funcionó. No solamente era un chico trabajador, era un chico innovador. De esos muchachos inquietos que buscan la forma, cómo hacer las cosas, le dan solución, de esos muchachos que hacen algo diferente. Y que de esos son los que Dios busca precisamente. Lo que mencionábamos al principio, que Dios nunca llamó a ningún flojo. Entonces llamó siempre a esos chicos creativos. Y de Gedeón, pues podemos aprender que era un chico innovador, un chico creativo, un chico formador de cosas, que pensaba. Y dice por ahí una frase de Henry Ford, que la labor más difícil y complicada del ser humano es pensar. Si hay algo que le cuesta al ser humano es pensar qué hacer, cómo hacerlo, cómo cambiar las cosas, darle un giro a las cosas. Eso, pensar, es lo más difícil del ser humano. Y estamos acostumbrados
a seguir porque no somos innovadores. Sí, porque todo el mundo hacía lo mismo. Claro. Y a todo el mundo le robaban, a todo el mundo Exacto. lo despojaban. Es Y correcto. entonces Gedeón dijo, oye, ¿por qué siempre seguimos haciendo lo mismo? Voy a hacer algo diferente y voy a guardar y voy a conservar el trigo, ¿verdad? Lo que estaba haciendo ahí. Entonces, me gusta, es una manera de ver las cosas increíble porque vuelvo a lo mismo. Las historias de Gedeón que están registradas en la Biblia, al día de hoy, cuando las aplicamos, suena interesante. Exacto. No hay que ser flojos y hay que innovar. Creativos. Creativos. Pensar. Darle un giro a la cabeza, al pensamiento. Ahora, porque es algo que nos cuesta a nosotros pensar. Porque generalmente esperamos que alguien piense por nosotros. Que nos manden las cosas, que estén hechas. Y estamos acostumbrados a seguir, a hacer las cosas que nos dicen, a recibir órdenes. Entonces, no somos innovadores. Así que hoy queremos invitarte para que seas creativo, innovador en tu vida. Incluso hasta para enamorar hay que ser creativos. Oye, ¿en serio? ¿Sí Sí. funciona? ¿Debe ser así? Claro, hasta para enamorar hay que innovar, ¿verdad? Algo que anteriormente... Sorprender. Claro, Hay que sorprender. anteriormente la manera de enamorar era diferente, ¿no? Porque por allí alguien llegaba y mandaba una notita con un niño. Y el niño llegaba con la muchacha y te mandaron esto. Y la muchacha lo leía y decía, ¿verdad? Oye, qué bonita sonrisa tienes. Y la muchacha se emocionaba. Y le preguntaba al niño, oye, ¿quién lo mandó? ¿Saben? Ni lo conozco, decía el niño, ¿verdad? Había interés en Sí, eso, sí. pues, Entonces ya le causabas una intriga y se enamoraba diferente. Después le mandabas una rosa, después le mandabas una carta. Y bueno, cuando llegaba el momento en que se encontraban para que el muchacho se descubriera, ya esa muchacha estaba lista para dar el sí. enamorada. Entonces, claro, hoy en día hay muchas herramientas que se pueden hacer. Mandas WhatsApp, ¿quieres ser mi novia? No, ya directo, ¿no? O un Messenger, ¿no? Jóvenes, hay que innovar, hay que ser creativos. Claro, y para la causa de Dios también hay que ser creativos, hay que innovar para la causa de Dios. O sea, no basta con memes, hay que hacer algo diferente, crear algo con propósito, algo positivo. Y Dios desea que seamos creativos, Dios desea que tengamos algo bien. Es importante mencionar también que Gedeón fue un joven. Exacto. No era un adulto, no Exacto. era una persona ya grande, era un joven. Y hace rato mencionaste algo y quiero dar énfasis. David, cuando fue llamado, igual era el más pequeño, no era el mayor. Es correcto. Y era un joven. Entonces, a veces pensamos que la juventud es el futuro y la juventud es el presente. De hecho, por allí, no sé si, aquí hay una frase que me gusta, los más débiles, ¿qué dice? Son los héroes de la historia. Y fíjate, algo que me gusta, por ejemplo, lo que mencionabas ahorita, que era joven, que creemos que cuando Moisés liberó a los israelitas, era un viejito. Siempre te lo ponen así. Sí, pero tenía 40 años. No sé, bueno, quizá antes, cuando éramos niños, alguien de 40 sí lo miramos viejito. Pero ahorita que ya estamos cerca de ahí, pues... Que más o menos sorprendiendo. Entonces, mira cómo es interesante. Porque realmente Gedeón, o en el caso de Moisés, estaban jóvenes, no estaban viejos en sí. Entonces, la juventud es el momento, es el presente de Dios para hacer las cosas, para hacer algo maravilloso. Y esa nota, ¿verdad? Los más débiles son los héroes de la historia. Y sabes que, aunque no es el tema, pero voy a mencionarlo ya que hablamos de él un poquito, de Moisés. Una frase nada más, que hablando de esa frase, de que los más débiles son los héroes de la historia. Porque fíjate, que Moisés quiso ser el libertador de Israel y al grado que mató de un golpe a un egipcio. ¿Por qué lo hizo? Porque él se sentía preparado para hacerlo. Sin embargo, Dios le dijo, ¿sabes qué? No estás preparado todavía. Vete al desierto. Y ella se preparó. Y entonces cuando Dios lo llama en la zarza, y ahora que Dios lo llama, él dice, no, pues no. Ahora, mira lo interesante lo que Dios hace. De que en este caso, Moisés, cuando creyó estar preparado para ser el libertador, no lo estaba. Pero cuando él se creyó no preparado, Dios sabía que era el momento. Soy tartamudo, dice.
Ahora, eso pasa con nosotros. Cuando nos creemos que podemos todo, no lo podemos. Cuando creemos que no nos dan las fuerzas y dependemos de Dios, ese es el momento. Es que realmente es lo que Dios quiere, que aprendamos a depender de Él. Exacto. Quiero leerte esto nada más. Adelante, adelante. Dios, a través de la vida de Gedeón, nos enseña que Él no eligió sus mejores guerreros para sus mejores batallas, sino Dios eligió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Extraordinario, extraordinario. Yo no sé si estamos hablando en esta noche para alguien que se siente débil, insignificante, que no tiene capacidades. O para alguien que quizás su papá le dice, tú no puedes, tú eres no lo vas a inútil, lograr, no lo vas a lograr, regrésate, o no lo sé. Yo no sé para quién estamos hablando, pero quiero decirte, y me permito Adelante, volver a leer. claro que sí. Los más débiles son los héroes de la historia. Dios, a través de la vida de Gedeón, un muchachito, nos enseña que Él no eligió sus mejores guerreros para las mejores batallas, sino Dios eligió a lo débil del mundo, o sea, a los más humildes, para avergonzar a los fuertes. Ahora, allí hay dos cosas importantes. La primera, si estamos hablando para ese grupo marginado, hoy queremos decirle, estás en el momento y en el lugar adecuado para que te dejes usar por Dios. Y segundo, pero si estamos hablando para alguien que cree que lo sabe todo, para alguien que cree que es capaz de todo, para alguien que se cree autosuficiente, queremos también invitarle para que le dé el lugar a Dios. Recapacite, se deje usar con humildad. Retorne, como dice el nombre del programa. Exactamente. Retorne a Dios y se sienta humilde. Algo interesante es de que entre más cerca estemos de Dios, más insignificantes nos vamos a sentir. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos la magnitud de Dios y nosotros tan pecadores, entonces tan débiles, nos sentimos insignificantes. Entonces, cuando alguien está lejos de Dios, no ve la magnitud de Dios, se siente arrogante, se siente prepotente y se siente que lo puede todo. Es momento de dar un giro y de hacer un retorno y volver a los brazos de Dios con humildad y con sencillez y dejarnos usar por nuestro Dios. Claro, la verdad que Dios utilizó a Gedeón. Dios utilizó a Gedeón para que sea un ejemplo para todos nosotros. Correcto. Y demostrarnos que Dios usa a lo más débil para humillar a los más fuertes, porque a veces creemos que el más fuerte es el más feliz, es el porque lo tiene todo, pero realmente Dios no busca eso. Dios busca a lo más humilde, a las personas más sencillas, y para lograr ensalzar. Acordemos que cuando Jesús anduvo en este mundo, Él siempre fue una persona humilde, claro, sencilla, no tenía nada, dice, no tengo ni dónde recostar mi cabeza, decía, ¿no? Hay un canto que se llama Buscas, que a mí me gusta mucho, y dice, no llama a los mejores, sino a los que están dispuestos a servir. Entonces, la disposición, ¿no? Y voy a ir a la tercera lección, okay. La última de esta noche que voy a dar, la tercera lección, es de que Dios le dio a Gedeón una misión, y le dijo, ¿verdad? Ve y vas a liberar a mi pueblo. Entonces, ¿cuál es la tercera lección? Vive con un propósito. No vivas al rumbo, no vivas a lo que caiga. No tomes la chancla, aviéntalo hacia arriba, ¿verdad? Y hacia donde caiga la punta. No, traza una línea, traza una dirección, traza un propósito en tu vida para que sepas a dónde vas y lo estás logrando. Crea metas en tu vida. A corto y largo plazo. Por supuesto, entonces... el primer paso es soñar, pero el segundo paso es ponerse metas. Un sueño, algo que imaginaste, y nada más lo imaginaste, es un sueño que se va a apagar. Pero si a ese sueño tú le pones una fecha, se ha convertido en una meta. Entonces el primer paso es soñar, sueña, de ahí inician todos. Pero el segundo paso, ponle una fecha. Tienes un sueño, ponle una fecha. ¿En qué fecha vas a lograrlo? Se va a hacer una meta. Y así a cada uno de tus sueños ponle una fecha para que se convierta en una meta. Y entonces a largo plazo se va a convertir en un propósito que te va a motivar, que te va a dar energías, que te va a mover y que te va a hacer crecer. Hablando acerca de eso, quiero también comentar algo. Todos tenemos propósitos en la vida. Claro. Últimamente la juventud
no tiene un propósito en la vida, pero todos deberíamos de tener un propósito en la vida. Cuando te sientas débil, cuando te sientas que realmente pues no merece la pena vivir, cuando sientas que no vales nada, recuerda que para Dios lo vales mucho. Él derramó la sangre, derramó su sangre, ¿verdad? Vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y entonces, cuando tengas eso, te vas a dar cuenta que tú eres una persona que vales mucho y que tienes un propósito en tu vida, que por algo estás aquí. Por algo estás aquí y no ignores que no importa si eres una persona la más pequeña, el más pequeño de la familia. El más insignificante. Al contrario, tú tienes un gran propósito en tu vida. Entonces, ¿sabes qué es interesante? Descubrir cuál es el propósito de tu vida. Exacto. Quizá en nuestro próximo programa vamos a dar algunas claves sobre cómo descubrir mi propósito. Muchos no saben. Exacto, muchos no saben. Preguntémosles a los que están saliendo de la secundaria, de la preparatoria, ¿qué quieren estudiar? No saben. No saben. Por allí vamos a pedirles que en los comentarios nos digan cuál es su propósito. Quienes ya lo saben, por favor, mencionen allí, mi propósito es tal cosa. Entonces, ponle allí, mi propósito en la vida es esto, ponlo. Ahora, si tú no sabes cuál es tu propósito, sería interesante que... por favor, pon allí, yo todavía no sé mi propósito, ¿verdad? Yo todavía no sé mi propósito, Pídele a Dios. Pero quiero saberlo. Y entonces te vamos a invitar para que el próximo programa te puedas conectar y hablemos sobre cómo descubrir nuestro propósito. Ok, déjame mandar Adelante, saludos adelante. A Karina Borges, que nos mira desde Cozumel, a Castillejos, Tony, te manda saludos, bueno, ya lo mencionamos, a Benjamín Rosario, Pastor Benjamín, a Pedro Gómez, Francisco Durán, Shandibel Martínez, Antonio X, que está desde los Estados Unidos, al pastor Antonio X Rosique, gracias por estar con nosotros, gracias pastor por estar con nosotros, a José Alfredo Díaz Cruz, a Leonardo Rodríguez, a José Alfredo también, a Jacqueline Pérez de Tabasco, creo que nos está mirando, gracias, a Moy Sosa, a Magnolia Hernández, ella no la conozco, ¿es cierto? No sabemos quién es. Es mi esposa, saludos Correcto, a mi esposa. Leonardo Rodríguez, excelentes palabras, ahora entiendo muchas cosas, gracias por sus consejos, gracias por estar viéndonos, a mi tocayo Yair, que se acaba de conectar también, está con nosotros, qué interesante la vida de Gedeón. Sí. Mira, Gedeón, como muchos jóvenes, quizás no tenía un propósito en su vida. Él decía nada más, él pensaba que con guardar, Su propósito era solo alimentarse, él y su familia. ¿Sí? Pero Dios le tenía un propósito más grande. Más grande. No, y tiene un propósito para ti, para Por mí, supuesto. y para todos los que nos están viendo. Claro, y más grande del que tú estás pensando. Porque puede ser que tú estás pensando, yo tengo mi propósito, pero lo estás pensando de manera local y quizás Dios, el propósito es mucho más grande. Mucho más grande. Entonces, quizás nunca pensamos nosotros estar en un programa, ¿no? Pero, o quizá por allí en algún video nada más, pero el propósito de Dios es más grande que el sueño que tenemos nosotros. Muchos se acaban de conectar y la pregunta sería, haz la pregunta, ¿cuál es el...? Por favor, escríbenos allí en los comentarios, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Ahí en los comentarios, si ya sabes cuál es tu propósito, pon allí, mi propósito es tal cosa. Por allí, Julio Esquinca, abrazos, gracias amigo Lick. Quiero comentar un poquito de mi amigo Julio, y creo que él tiene también muy marcado su propósito. Él tiene, tiene varias librerías, vende libros, y ha impulsado mucho la lectura en el estado de Chiapas. Okay. Entonces, creo que ese es el propósito de él, llegar a muchos, servir, y creo que de allí puede arrancar nuestro propósito desde el motivo de servir. Nuestro propósito es servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir, decía, ¿no? De hecho, fíjate, mencionaba, no sé si lo mencioné en el programa pasado, pero quiero mencionarlo otra vez, que dice que los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. Entonces nosotros tampoco debemos vivir solo para nosotros. Gedeón quizás solamente quería tener su alimento, su propósito era solo su alimento. Pero Dios tenía un propósito que no solamente su familia, sino todo el pueblo, toda la nación. Sí, es que Gedeón fue un gran libertador, un gran guerrero. Imagínate nada más, Dios, hay un canto que dice, Dios va al frente abriendo camino. Abriendo camino, exacto. Cuando Entonces, nos ponemos en las manos de Dios.
Por supuesto, y eso mencionamos al principio, ¿no? De que si tú te sientes débil, te sientes incapaz, te sientes que no lo has logrado y que has intentado muchas veces y que ya quieres darte por vencido, no, tranquilo, tranquilo, pon en las manos de Dios tu vida y las cosas van a ser diferentes, porque todo lo que se pone en las manos de Dios no queda igual, siempre se transforma, siempre se hace de mejor manera. Ok, por favor, coméntanos los 3 puntos. Claro que sí. Y me gustó mucho el primero, el segundo, bueno, todos los 3, pero Claro. por favor. Y son 7, pero ya no nos da tiempo. No, vámonos con 3 nada más. Solo 3. La primera lección de la vida de Gedeón es, trabaja. A pesar de las circunstancias, trabaja incansablemente, arduamente, trabaja siempre. Búscale de una u otra forma, trabaja constantemente. ¿Sabes? Que por allí en algunas conferencias yo les he dicho, he estado en algunas secundarias, preparatorias, y algunos muchachos se me han acercado y me han dicho, ¿sabe qué? Yo ya no tengo ganas de vivir, yo siento que para mí la vida ya no tiene sentido, etcétera, etcétera. Entonces, yo a ellos les doy un consejo. Les doy, y más que consejo es como una receta. Ve al mercado a las 5 de la mañana. ¿Qué vas a encontrar? Gente trabajando. Gente que anda así, mira, trabajando. A mí me da mucha satisfacción. Inspira. Y yo quisiera ser como uno de ellos. Por allí en el libro que tengo escrito, 7 hábitos transformadores para jóvenes con propósito, hablo en el primer capítulo y menciono precisamente eso, que se trabaja por 2 razones. La primera, por devoción, por pasión. La segunda, por necesidad. Pero ojalá que esa necesidad se convierta en pasión. Y dice por allí, Albert Einstein dijo que cuando ames tu trabajo, no vas a trabajar ningún día. No, porque vas a disfrutarlo. Vas a disfrutarlo. Entonces, trabaja arduamente, incansable. Y recordando esa frase, Dios nunca llamó a ningún flojo. Lección número 2. Sé innovador. Gedeón sabía que en el granero le robaban, así que se lo llevó al lagar y no le robaron nada. Y tanto fue el impacto de ese acto de Gedeón que impactó nada más y nada menos que a Dios. Porque Dios lo vio, este muchacho es diferente. Es creativo. Claro, este muchacho es diferente. Todo el pueblo hace lo mismo siempre y por eso le roban. Pero este chico está haciendo algo diferente. Entonces, impactó a Dios. Oye, y algo que me llama la atención, nadie se dio cuenta. Nadie. Solo Dios. Solo Dios, exacto. Entonces, a veces que tú haces cosas que nadie te va, a veces algunos quieren el reconocimiento. Por supuesto. Hazlo de corazón. Hazlo de corazón y procura impactar a Dios. No a nosotros mismos, no a nuestros compañeros. Impacta a Dios. Porque cuando impactes a Dios, Dios va a poner los ojos en ti y Él va a impulsar el propósito. Ahora, ¿tú crees que Dios no iba a impulsar a Gedeón cuando lo miraba haciendo algo diferente? O sea, Dios dijo, yo patrocino este proyecto, ¿verdad? Entonces, y eso va a pasar cuando nosotros hagamos eso. Cuando innovemos, cuando seamos creativos. Y trabajadores sobre todo. ¿Qué va a decir el Señor? Yo apoyo el proyecto. Cuando vea a una persona que quizás esté luchando, trabajando, claro, sacando adelante a su familia, levantándose temprano, entonces Dios va a poner los medios, los recursos para que esa persona salga adelante. Correcto, por ahí hay una historia, una fábula, me gusta mucho, y creo que va con lo que estamos mencionando. Dice que en un bosque comenzó a incendiarse, comenzó un incendio tremendo, así que todos los animales comenzaron a huir, tratando de salvarse, porque pues el fuego le estaba llegando y todos se estaban quemando. Entonces decidieron huir. Y fíjate que en eso apareció un amiguito muy pequeño, un colibrí, un gorrioncito le llaman otros. Apareció por allí y mientras los animales iban huyendo, él se fue al río, mojó sus alitas y volvió a volar. Y mientras los animales iban, él venía de regreso. Y llegó donde estaba el fuego inmenso y movió sus alitas y cayeron 2 o 3 gotitas de agua. Y volvió a regresar al arroyo, volvió a mojar las alitas y se fue otra vez al incendio. Los animales le dijeron, oye, tú estás loco, nunca vas a detener el incendio.
No importa, esta es nuestra casa, este es nuestro hogar. Tenemos que luchar para que no se acabe, para que no muramos, para que vivamos. Y comenzó a animar. Nadie le hizo caso. Y el gorrioncito iba y venía, iba y venía. Y con 2 o 3 gotitas, quizás no apagaba ni una llama de fuego. Pero en eso vio Dios el trabajo de ese gorrioncito, incansable, luchando por salvar, que Dios se le movió el corazón y mandó una lluvia y apagó el incendio. Y eso puede pasar con nosotros. Cuando Dios vea que somos incansables, nos movemos de aquí para allá, Dios va a mandar lo que nosotros no podemos hacer. A veces queremos que el mundo cambie, pero tenemos que cambiar nuestra actitud hacia el mundo. O sea, increíble, ¿no? Todos los animales huyendo y él luchando en contra de la corriente. Entonces hay que ser personas diferentes. Claro, innovadores. Jóvenes diferentes, jóvenes creativos, jóvenes innovadores. Exacto. Si tienes una idea, hay muchas veces, y te lo digo porque a veces a mí me pasaba, todo el mundo, o sea, piensas diferente y la gente a veces te tacha de personas diferentes. De loco. De loco, gracias, no lo quise decir. Pero, ¿sabes? Ser diferente, pensar diferente, si todo el mundo lo hace de una manera y yo lo quiero hacer de otra manera, y es para ahorrar tiempo. Hay que ser creativos en esta vida, y la creatividad no es mala. Para nada. Entonces, primera lección es, sé trabajador. No ser Número flojo. 2, innovador. Y número 3, vive con un propósito. Si hay algo que va a cambiar tu vida por completo es cuando tengas un propósito, cuando tengas una razón de vivir, algo por qué te levantes y por qué te levantes incluso en la madrugada, ahora sí voy, y comiences a motivarte. El desvelo y las madrugadas no van a ser complicadas cuando tienes un propósito, cuando te levantas por una pasión. Así es. No va a ser complicado. Entonces Dios le dio un propósito a Gedeón, y Gedeón, quizás después veamos el resto de la historia porque nos quedamos muy cortitos todavía. Claro. Pero con estas 3 lecciones yo creo que podemos ser diferentes el día de mañana. Sí, y aprender sobre todo, porque de nada sirve tanta información. 3 cosas me encantó, se me quedaron, es ser trabajadores, no ser flojos. Dios no llama a flojos, Así no es. llamó a flojos. Ser innovadores, me encantó ser creativos, ser diferentes, a hacer las cosas de una manera que podamos ahorrar quizás hasta tiempo. Y número 3, me comentaste, dijiste que era vivir con un propósito. Vivir con un propósito. Y bueno, y vivir con un propósito pues todos tenemos que vivir con un propósito. Por supuesto. Algunos es la familia, otros es un carro, o otros que trabajan para un celular, otros trabajan para una casa, no lo sé, pero tienes que tener propósitos en tu vida, claro, metas. Por allí si no saben cuál es su propósito, pues déjenos en el comentario. Yo no sé cuál es mi propósito, pero quiero saberlo, ¿verdad? Quiero descubrirlo. Así que la próxima semana, en nuestro próximo programa, vamos a dar las características y vamos a dar las formas en cómo descubrir tu propósito en la vida. Es correcto. Y qué importante es, ¿no? Por supuesto. Y más que nada para los jóvenes que están saliendo de la secundaria. Claro. Entonces, un propósito en su vida es importante. Claro. Buen tema. Dice por allí una frase, que si no sabes a dónde vas, no te preocupes, ya llegaste. No tienes ningún objetivo. Y entonces, para un barco, dice, sin propósito, pues cualquier puerto es bueno, cualquier viento es bueno. Sí, entonces, no, tenemos que saber a dónde nos dirigimos, a dónde vamos, qué planteamos. Entonces, por allí, si necesitamos replantear nuestra vida hoy, pues les invitamos a que puedan replantearse la vida, a que puedan replantear sus propósitos. Y por allí les dejo este dato. No es todo, son 5 pasos, pero les voy a dar 2, que ya lo mencioné hace un rato. El primero es, sueñen. ¿Cómo puedo cumplir mis sueños? El primero es, primero soñando. Pero segundo, ponle fecha a ese sueño. Ponle fecha a ese sueño. Un sueño sin fecha se va a hacer una pesadilla porque nunca vas a lograr nada. Pero cuando a ese sueño le pones una fecha, se va a hacer una meta. Y cuando entonces se vuelve una meta, ya sabes a qué le estás tirando. Ahora ya sabes a dónde estás yendo. Ya sabes a qué te estás dirigiendo. Entonces, ahora comienza a cambiar la situación. Entonces, por allí, incluso para mí, no sé para ti, Yercito, pero para mí también tengo cosas que replantearme nuevamente. Todos. Porque creo que quizá en algún momento también hemos olvidado nuestro propósito. Y hoy es momento de replantearnos
de replantearnos cuál es nuestro propósito. Muchos en los comentarios dicen, excelente programa y gracias porque me hacen reflexionar. Pero a veces la reflexión no solamente es para ustedes que nos están viendo, sino para mí. Por supuesto. Para mí. O sea, ahorita que te escucho hablar y que de repente empezamos a hablar, de repente digo, oye, de veras, o sea, tengo que replantear mi vida, tengo que replantear mis metas, tengo que replantear muchas cosas. Y entonces es importante, como bien el podcast se llama Retorno, o sea, es regresar otra vez y decir, espérame, ¿a dónde estoy y a dónde quiero llegar? Exacto. Si eres un empleado, si eres un estudiante, un padre, un esposo, replantea las cosas. Por favor, enfócate de nuevo y di, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Y es momento de enfocarnos con pasión, entregar todo de nosotros, como lo hizo Gedeón o como lo hacemos nosotros cuando hacemos lo que nos gusta, lo que amamos, así, con esa pasión. Entonces, en lo personal, tengo muchas cosas que replantearme de aquí en adelante, muchas cosas que volver a retomar, otras cosas que abandonar, algunas cosas quizá cambiar la forma en que se han hecho y bueno, darle un giro, hacer un retorno a lo que realmente debemos realizar. Bueno, tenemos muchos comentarios, gracias a Mariela Olmos que nos mira desde Tabasco, me imagino. Shandibel Martínez, Alejandra Alfaro, dice, ¿cómo centras tu propósito? Muchas veces siento que en el afán de hacer mucho parece que no haces nada. Sí, a veces el que mucho abarca, poco aprieta. Exacto. Esa es la palabra es enfócate. Enfócate. En una cosa. En una cosa, porque a veces queremos enfocarnos en muchos metas. No, espérame. Hay que definir cuáles son las prioridades en la vida. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Pero de todos modos, el próximo programa comentamos eso, ¿no? Dijimos que vamos a dar ya más, ahorita de lo que estuvimos hablando es de Gedeón, es un personaje que aprendemos mucho. Extraordinario, que la verdad no logramos avanzar mucho, pero el próximo programa ya vamos a hablar acerca de cómo descubrir tus propósitos en tu vida. Y les invitamos para que nos acompañen. Sí, por supuesto, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Y por allí dejo esta reflexión con lo que comentó Alejandra. Quiero hacer la siguiente reflexión. Cuando un cazador llega, y por ejemplo, llega un león y están las cebras. Llega el león y ¿qué hace? ¿Persigue a todas? No, se centra en uno. Se centra en una y entonces, basta. Imagínate que llega y va... Y llega con estrategia. Sí, claro. Imagínate que llega y va a correr a ver cuál cae y de pronto ya no encontró a nadie ninguna porque no se centró. Y eso pasa cuando no nos centramos. No nos enfocamos, como dijiste. No agarramos nada. Y la frase que mencionaste, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces hay que enfocarnos en una sola cosa y luchar por eso. Así que amigos, hay cosas que replantearnos, adelante, hagámoslo y vamos ahora con un nuevo propósito. Así es, y bueno, muchas gracias a todos por ahí, por estar con nosotros, Nicanor González, Aarón Santiago, Raymond Rocha, gracias por estar viéndonos, y bueno, agradecer a nuestro director de cámaras, a nuestro director de sonido, a nuestro director de todo, de transmisión. De todo esto, claro. Así que agradecemos mucho a Vanini, gracias Vanini por estar con nosotros. Ustedes ven todo así, pero solamente son una persona que mueve todo esto. Que mueve todo esto. Así es, nosotros nada más estamos aquí Nosotros somos la pantalla. Todos en la pantalla. Así que agradecemos a Vanini por su tiempo, por todo, ¿verdad? Sí. Marielita por allí dice, saludos, gracias por darle un mensaje, Dios les bendiga y gracias a Dios y que sea de bendición para nuestros amigos, para los que están ahí con nosotros. Un favor, compartan. Por favor. Háganos ese favor a todos los que nos están viendo, por favor, compartan el programa para que más personas lo puedan ver y también nos ayudan mucho a que conozcan el programa Retorno. Claro que sí, si quieren beneficiar a otros, si alguien se benefició con este programa hoy, beneficia a otros compartiendo. También, si quieren que toquemos algún tema en específico, claro. Vamos a tener también como invitados a algún psicólogo, vamos a tener algún nutriólogo también, vamos a tocar temas muy interesantes, y muy interesantes. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Lenín. No, pues gracias a ti por el tiempo, Yercito. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Claro, amigos, sí. Dios les bendiga, cuídense mucho. Les deseamos una semana maravillosa, lo que queda, ya mañana es miércoles. Dios les bendiga mucho, les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y muchas bendiciones. Así es, nos vemos.
Retorno, nunca es tarde para volver. Amén. Excelente.